Hola, soy Jerusalén de Nigerus. Hoy vamos a tejer una abejita. El color base de esta abejita es amarillo. Las franjitas las puedes tejer del color de tu preferencia. Por aquí les voy a dejar la lista de materiales. Esta abejita mide aproximadamente 12 centímetros desde la antenita hasta abajo. También los cuellitos se los puedes tejer del color que tú quieras. Te pueden ser útiles como complemento en los ramos de flores, o para los bolsos o mochilas, o colgante para el auto. Son fáciles y rápidas de tejer. Espero les guste y comenzamos. En color café vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado, pero este deslizado lo vamos a cerrar en color amarillo. El amarillo va a ser el color base de la abejita. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer 12 puntos sin aumentos ni disminuciones, pero el último punto lo vamos a cerrar en color café, siempre marcando el primer punto de la vuelta con un marcador para no perdernos en las vueltas. Ya llegué al último punto de la vuelta y lo voy a cerrar en color café. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, pero el primer punto lo vamos a tejer en deslizado, que va a contar como el primer punto, y vamos a marcarlo. Voy a tejer el segundo y ahora tejeremos el aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a tejer 16 puntos sin aumentos ni disminuciones, pero el último punto lo vamos a cerrar en color amarillo. Ya llegué al último punto de la vuelta y hay que cerrarlo en color amarillo. En la vuelta 6 vamos a tejer 3 puntos y un aumento, pero el primer punto lo vamos a tejer en deslizado y lo vamos a marcar. Este cuenta como el primer punto. 2 y 3. Ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 7 vamos a tejer 20 puntos, sin aumentos ni disminuciones, y no olvidemos de marcar el primer punto siempre. Y el último punto de la vuelta lo vamos a cerrar en color café. Ya llegué al último punto de la vuelta y lo cerramos en café. En la fila 8 vamos a tejer 4 puntos y un aumento. El primer punto lo vamos a tejer en deslizado y va a contar como el primer punto. 2, 3 y 4. Ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces. No olvidemos de marcar el primer punto, que es el deslizado. En la vuelta 9 vamos a tejer 24 puntos sin aumentos ni disminuciones, pero vamos a cerrar el último punto en color amarillo. Llegué al último punto de la vuelta y lo cierro en amarillo. En la vuelta 10 vamos a tejer 5 puntos y empezamos con un deslizado. Vamos a marcarlo porque es nuestro primer punto. 2, 3, 4 y 5. Ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces. En la vuelta 11 vamos a tejer 28 puntos sin aumentos ni disminuciones, pero el último punto lo vamos a cerrar en color café. Llegué al último punto de la vuelta y lo vamos a cerrar en color café. En la vuelta 12 vamos a tejer 28 puntos y empezamos con un deslizado y lo vamos a marcar. Vamos a seguir tejiendo sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con los 28 puntos. En la vuelta 13 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. Ya tejí el primero, esa sería la segunda y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces.
Pero antes de cerrar la última disminución de la vuelta, la vamos a cerrar en color amarillo. Llegué a la última disminución y la vamos a cerrar en amarillo. En la vuelta 14 vamos a tejer un punto y una disminución, pero el primer punto lo vamos a tejer en deslizado y lo vamos a marcar. Este es nuestro primer punto. Ahora toca tejer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 15 vamos a trabajar por las hebras delanteras de los puntos y vamos a tejer 7 aumentos por la hebra delantera. Nos vamos a ir llevando la hebra color café para sujetarla en unos de 2 a 3 aumentos para poderla cortar. Aquí es en mi segundo punto del aumento, lo voy a marcar y vamos a seguir tejiendo y voy a cortar el hilo color café y lo escondemos para que no nos estorben. Y vamos a seguir tejiendo todos los aumentos hasta terminar con 14 puntos. En la fila 16 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Ya marqué el primero y ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 9 veces y vamos a terminar con un punto. En la fila 17 vamos a tejer 13 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último 13. Ahora toca tejer 3 puntos juntos, 3 puntos en un mismo punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora en el próximo punto vamos a tejer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer los puntos que nos falta para terminar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. De la vuelta 18 a la vuelta 24 vamos a tejer 41 puntos, sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 25 vamos a tejer 4 puntos y una disminución. Ya marqué el primero, 2, 3 y 4. Ahora toca tejer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar con 5 puntos. En la vuelta 26 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta. En la fila 27 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. Y esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta. Rellenamos del centro y hacia los lados. En la vuelta 28 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces. En la vuelta 29 vamos a tejer un punto y una disminución, pero esta vez nada más lo vamos a repetir 4 veces, terminando la vuelta con 2 puntos. Terminamos de rellenar del centro y hacia los lados. Cortamos hebra y vamos a cerrar nuestro círculo por las hebras delanteras de los puntos. Vamos a esconder hebras y cortamos. La posición de los ojos va a ser en la vuelta 20 con separación de 8 puntos. Vamos a hacer un huequito para abrir el punto para poder poner el silicón. Ponemos bastante silicón sin que se salga y vamos a poner nuestro ojito y lo pegamos. Vamos a ribetear las antenitas y como referencia vamos a tomar la mitad del ojo y vamos a subir hacia la fila 27 y lo vamos a marcar con alfileres, quedando con 3 filas de separación de cada lado.
Vamos a meter nuestro gancho por la fila 27 y vamos a sacar por la fila 26. Vamos a enganchar la hebra y vamos a sacar. Vamos a tejer 5 cadenas, pero no se nos olvide jalar la hebrita sobrante para que no se nos vaya a zafar. Ya tejí la primera cadenita, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a tejer 4 deslizados. 1, 2, 3 y el cuarto lo vamos a tejer por detrás de la cadenita, que sería en el arito que se formó al enganchar la hebra. Cortamos hebra y vamos a tejer nuestra antenita. Vamos a tomar una cadenita de un lado, pasamos nuestra aguja hacia el otro lado y tomamos la cadenita del siguiente lado. Escondemos hebras y cortamos. Así es como se vería la antenita y hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a darle profundidad a la cara y vamos a meter nuestra aguja para sacarlo hacia un lado de nuestro ojo, que sería en la fila 20. Vamos a sacar nuestra aguja y vamos a dejar hebra larga en la parte de atrás. Ahora vamos a meter la aguja del otro lado del ojito, sacando por el mismo punto donde entramos. Y vamos a jalar las 2 hebras y vamos a pasar la hebrita por detrás del ojito hasta hundir el tejido. Esto le da un aspecto tierno. Se hunde nuestro ojito, si ves la diferencia de uno al otro, y vamos a jalar, no mucho, pero sí lo suficiente que se vea hundido. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado y después anudamos y cortamos hebras. Vamos a marcar la posición de las patitas tomando como referencia la mitad del ojo y marcaremos la vuelta 11 con 4 puntos de separación. Para las de abajo vamos a marcar la vuelta 6 con 3 puntos de separación. Las vamos a ribetear como hicimos con la antenita, pero solamente vamos a tejer 4 cadenas con 3 deslizados. Pero si lo prefieres tejer por separado, teje 4 cadenas y 4 deslizados y las coses en las vueltas correspondientes. Así es como se va viendo nuestra abejita. Vamos a marcar la posición de las cejitas con alfileres. Vamos a partir de la vuelta 20, 21, 22 y en la vuelta 23 vamos a marcar con los primeros alfileres. Entre ellos debe de haber 5 puntos de separación. Cuando marquemos la vuelta 23 vamos a contar 2 puntos hacia un lado, 1 y 2. Y vamos a bajar una fila hacia abajo que sería la vuelta 22. Y ahí vamos a marcar con un alfiler. Vamos a sacar nuestra aguja por la vuelta 23, quitamos el alfiler y vamos a pasarnos al segundo alfiler. Vamos a meter la aguja por el segundo alfiler que viene siendo en la vuelta 22 y vamos a sacar por el otro lado en la vuelta 22. Sacamos la aguja y volvemos a meter por la vuelta 23 para formar las cejitas. Jalamos el hilo y así es como se estarían viendo nuestras cejitas. Ahora vamos a bordar la boquita. Vamos a llevar nuestro hilo hacia la vuelta 17, que también vamos a marcar con alfileres. Tú le puedes poner la forma que tú quieras, la puedes poner hacia un ladito o la puedes hacer en forma de U. Si es en forma de U, tiene que tener 3 puntos de separación. Sacamos nuestra aguja. Como referencia puedes tomar el ojito y que quede a un punto hacia adentro. Sacamos la aguja, contamos los 3 puntos hacia un lado, metemos y vamos a sacar por mitad de la vuelta 16. La aguja debe de pasar por arriba del hilo. Jalamos y vamos a meter por el mismo punto donde sacamos para poder fijar la hebrita. Y así es como se vería.
Vamos a borrar la chapita por debajo del ojo, que sería en la vuelta 17. Y sería nada más con 2 puntitos. Vamos a sacar nuestra aguja por mitad del ojito como referencia, que quedaría a 2 puntos de la boquita. Y vamos a tomar solamente 2 puntitos hacia un lado. Y vamos a dar de 3 a 4 vueltas sin que las hebras se vayan empalmando, sino que vaya quedando una tras otra. Y hacemos lo mismo del otro lado. Anudamos y escondemos hebras. Para dar luz al ojo, en color blanco vamos a sacar la aguja por la mitad del ojo en la vuelta 21. Y vamos a meter por la mitad del ojo en la vuelta 19. Vamos a jalar y nos vamos a ir llevando la hebra hacia afuera del ojito. Repetimos esto en el otro ojito también. En color negro vamos a marcar la parte de arriba del ojo. Vamos a sacar la aguja por un lado del ojito en la vuelta 21. Vamos a llevar y acomodando la hebrita para darnos una idea de cómo va a quedar y lo vamos a llevar hacia adentro del ojito también en la vuelta 21. Jalamos y vamos acomodando nuevamente la hebra para poderla pegar con un poquito de pegamento y fijarla. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. Y en la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, quedando la vuelta con 12 puntos. Vamos a marcar el primer punto de la vuelta 3 y vamos a tejer 12 puntos, sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer una serie de 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer una serie de 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. No olvides marcar el primer punto de cada vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer una serie de 1 punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta con 8 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 10 vamos a tejer 8 puntos, sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar la vuelta. En la vuelta 11 vamos a tejer una serie de 1 punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces, hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 12 vamos a tejer 12 puntos, sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar la vuelta. En la vuelta 13 vamos a tejer una serie de 2 puntos y un aumento. Ya marqué el primer punto, sería el 2 y el aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 14 vamos a tejer una serie de 2 puntos y una disminución. Ya marqué el primer punto, este sería el segundo y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 15 vamos a tejer 12 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 16 vamos a tejer un punto y una disminución. Ya marqué el primer punto y esta es la disminución. Vamos a repetir esta serie 4 veces. Cortamos hebra y con aguja cerramos por las hebras delanteras. Así es como nos quedaría. En el color de tu preferencia, yo lo voy a tejer en rosa, voy a tejer 24 cadenitas y voy a tejer 2 cadenitas más, 1 y 2. Voy a tejer 2 puntos altos en la cadenita 24. 1 y 2. En la siguiente cadenita voy a tejer un deslizado. Vamos a repetir. Vamos a tejer un aumento de puntos altos en la siguiente cadenita. 1 y 2. En la siguiente cadenita vamos a tejer un deslizado. Esto lo vamos a ir repitiendo hasta terminar todas las cadenitas. Y así es como se vería. Vamos a colocársela en el cuellito de la abejita y vamos a darle unas puntadas en la parte de atrás. Al terminar cortamos hebra y escondemos.
Ahora vamos a colocar las alitas y las vamos a fijar con alfileres. Debe quedar debajo del cuellito que tejimos y lo vamos a pegar con silicón. Vamos a cerciorarnos que las alitas se vean iguales al verla de frente. Al poner el silicón hay que poner una cantidad muy generosa para que no se nos vaya a desprender la alita, pero si lo prefieres puedes coserla también. Volvemos a fijar con alfileres y dejamos secar. Hemos terminado de tejer a nuestra abejita. Si te gustó mi video, te invito a suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.